Es decir, que cayeron a la primera vez, que cayeron engañadas y que estoy seguro que no lo volverían a cometer. Con 2, 3, 4, 5 años que pasen, creo que la lección la aprenden y creo que merecería que se les dé una segunda oportunidad. Nuestro sistema penitenciario creo que es modelo. Hay países que no tienen esas comodidades que nosotros tenemos. Modelo en la estructura. Modelo en la estructura, pero sí, lo que sí. está pasando Porque adentro no sí, creo. claramente hay que tenerlo claro, hay un hacinamiento. Por ejemplo, el caso de Pero Cojutepeque. tienen bombas, tienen capacidad de Exactamente. armas. Y es de inconcebible fuego. además que un centro penal esté en medio de una urbe como lo es Cojutepeque. Y creo que ahí sí le doy la razón a la señora alcaldesa en pedir que se traslade. Eso ni siquiera tendría que haberse pensado. Pero en manera organizacional y de respeto quizás a los derechos humanos, quizás somos modelos. Hay países que no tienen eso. Hay países que no tienen centros penales para homosexuales y nosotros sí lo tenemos. Es decir, que estamos respetando de ahí lo que es la diversidad sexual. Le respetamos la decisión a ese interno. O inclusive lo de las pandillas. Pero eso no necesariamente tiene que ser bueno. O sea, estamos, digamos, algunas otras personas lo pueden ver al revés. Estamos cediendo a lo que el crimen está poniendo. No somos como sociedad los que estamos manejando la situación, sino nos está manejando a nosotros. Exactamente, pero creo que desde el punto de vista legal, bueno, lo doy así por ser estudiante de Derecho, estos problemas se tienen que tratar con la cabeza fría. Entonces, como lo decía bien el compañero, una persona por estar interna no deja de ser persona. Pierde derechos como el sufragio, ostentar cargos públicos, mas sin embargo sí sigue teniendo derecho a la alimentación. Y como bien lo apuntaba usted, eso a la larga quizás nos genera problemas, porque hay una especie de acomodamiento, es decir, los internos están lejos de nosotros romper esa organización, se las estamos alimentando, porque tenemos miembros de una pandilla en un solo penal, es decir, los estamos organizando ellos mismos. Pero como bien lo apuntaba pues anteriormente, creo que el problema sí radica en eso, que existe una revisión y una correcta aplicación de los beneficios penitenciarios a los que tienen derecho los internos. Claudia, ¿qué opina usted? Yo no soy estudiante de Derecho, ¿verdad? Entonces, la verdad es que mi opinión es quizás, como usted lo mencionaba al principio, la de cualquier ciudadano. Yo creo realmente que las cárceles acá en El Salvador no son para reinserción, son una institución de formación de delincuentes. Aquí se gradúan delincuentes. O sea, yo tengo una formación universitaria que probablemente en ese penal ellos la superan en cuestión de crímenes. O sea, vemos que se organizan crímenes dentro de un penal y eso me hace preguntarme a mí, ¿qué está pasando ahí adentro? O sea, hay personas, hay líderes de pandillas que están organizando a otras personas más jóvenes o a personas que recién ingresan a un penal, las organizan y las forman para que sean delincuentes. Entonces yo creo que sí, esto de materia de derechos, y comentábamos afuera justamente eso, de que para mí sí es cierto tienen derechos, sí es cierto son personas, pero desde el momento que violaron la ley, que la infringieron y que cometieron un crimen, renunciaron a esos derechos. O sea, ya no hay que tener tantas consideraciones porque si fueron personas como el viejo Lin capaces de asesinar tanta gente y que venga el procurador y diga, ay, sí son personas que tienen derechos y que el hacinamiento y todo lo demás, puede ser que si yo me pongo en la condición de un reo, diga sí, debe ser difícil vivir dentro de un penal. Desde el momento que perdieron su libertad debe ser muy difícil estar ahí encerrados todo el día. Pero ese tiempo ellos lo ocupan para planear crímenes. Entonces, Hay un último concepto para más o menos cerrar esto, es, ¿deberíamos tenerle temor a ir a la cárcel o no? Aquí parece que nadie tiene temor de ir a la cárcel, o sea, porque pasar de 8.000 a 23.000 y creciendo, ¿verdad? La cuenta, porque no es que se detenga, parece que al final no sé si el sistema... Es que esa es la cuestión. Esta situación nosotros deberíamos de verla desde el punto de vista que todos y cada uno de nosotros en cualquier momento estamos prestos a visitar o formar parte del sistema penitenciario. Así es. Quien maneja un vehículo en cualquier momento está presto a atropellar a alguien y Dios no lo quiera, pues darle muerte a alguien. Tenemos un homicidio culposo y usted prácticamente puede ser procesado. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista, que todos y cada uno de nosotros somos candidatos número uno a estar dentro de un centro penal. Y respecto a las condiciones que hay ahí dentro, pues creo que sí deberíamos tenerle miedo. El problema es cuando está aquel problemita de entra y sale, entra y sale. Allá están mis amigos, allá voy a llegar, como dicen ellos en su lenguaje popular, voy a caer parado. Allá voy a llegar a dormir en catre, allá no voy a tener ningún problema. Entonces creo que debería iniciarse por realmente evitar, pues, las cárceles están llenas hasta el día de hoy de jóvenes. Ahí están prácticamente nuestros jóvenes. Entonces debería evitarse en primera entrada, esa primera entrada al centro penal. No tanto como tenerle miedo, sino como a brindar mejores oportunidades
espacios a que los jóvenes no les quede ese tiempo de maquinar algo que vaya en contra de la ley, como lo que hasta ahora está sucediendo. También valga ahí la información, estaba leyendo yo ahí en un medio de información escrita, y decía que el único centro penitenciario que no tenía hacinamiento era el centro penal de Zacatecoluca, llamado comúnmente como Zacatrás, ¿verdad? Entonces, también valga ahí quizá la información o meter ese tema. Ese penal sería necesario tener un centro penal así de máxima seguridad. Sería también traer a discusión quizá ese tema, ¿verdad? Porque para mí en lo personal diría que ese centro penal viola derechos humanos y de hecho está en contra de algunos tratados internacionales, porque ahí vemos ese centro penal en específico, tiene condiciones inhumanas. O sea, de hecho psicólogos mencionan de que el periodo de lucidez de los presos ahí es de unos 5 años. ¿Por qué? Porque las condiciones ahí no los dejan tener visitas, la comida es limitada, solo un día pueden salir a la luz del sol, a caminar a una cancha, de ir para adentro de nuevo. O sea, ¿quién aguantaría eso? En la ley menciona de que los centros penales tienen que tener hasta biblioteca, tienen que tener lugares en donde hacer artesanías, en donde recrearse. Ese punto, ¿no? Es interesante, porque Zacatrás es como un punto sin regreso en esa consideración. Entonces, es una pena de muerte decretada para alguien. Deberíamos de regresar a pensar estas cosas. Ahí veíamos ahora a un pandillero en Estados Unidos condenado por las muertes, entonces lo van a ejecutar. Ese debería ser un tema en esto, volverlo a poner. Creo que sí, porque el problema que tenemos hoy en día es precisamente por eso, porque creo que nos olvidamos de cuál era el fin de que una persona fuera a la cárcel, que estuviera dentro de un centro penal. Entonces al principio lo vimos, es malo que sufra, encerrémoslo, para que sufra y pague por lo que ha hecho. Pero la ley no implica ese sentido, sino que él debe hacer es que se resocialice, pongámoslo a pensar, para que cuando él salga, pues ya haya cambiado. Aún no sea lo más malo que haya sido. Es que ese es el problema, que cuando entró el primer delincuente no se le vio, metámoslo para arreglarlo, sino que metámoslo para que pague, metámoslo para que sea castigado. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que nadie entra ahí para resocializarse. Entrar, como lo decía bien la compañera, a sacar una maestría en delincuencia, salir más diestro en el quehacer. ¿Qué piensa usted, Claudia? Para mí, sí hay algunas cosas que se deben de revisar. Sí, en efecto, hay situaciones preocupantes dentro de los penales en la condición de vida, pero ponernos a evaluar realmente una pena de muerte no es viable. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie y no podemos decir lo merece o no lo merece. Ya habrá alguien más allá que sí lo vaya a juzgar, eso no nos compete. Pero en la parte del castigo legal, yo creo que como todo ciudadano nosotros sí esperamos que quien nos haya afectado, quien haya atentado contra nosotros tenga un castigo. Entonces, realmente en el penal sí debe de haber una formación para reinserción. Hablaban mucho aquí, todo el mundo habla de reinserción, pero nadie lo hace. Sí existen programas de reinserción. El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha desarrollado programas de remunición de tatuajes, de formación en granjas, escuelas, ha formado gente en talleres para que aprendan oficios como la carpintería, como la mecánica, para que vuelvan a trabajar. El problema es que esta gente no quiere regresar. O sea, fue un camino que tomaron, una decisión que ellos tuvieron en un momento y se fueron ahí por la vía fácil, por la vía del delito. Entonces ellos no tuvieron realmente la decisión real de regresar a trabajar en la sociedad y formar parte activa de la sociedad, sino que se les hizo muy cómodo ser delincuentes. Entonces pasa que ahora muchos programas han perdido su credibilidad o incluso han dejado de existir porque no existen jóvenes interesados en la reinserción. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Este es nuestro Foro Ciudadano, analizamos los temas más importantes del país durante esta semana con estudiantes, para el caso Claudia Campos de la Universidad Tecnológica, Rafael Hernández, estudiante de la Universidad de El Salvador, y John Anthony Cruz, estudiante de la Universidad Francisco Gaviria. Volvemos en segundos.